Hola a toda la gente, a todos los parceros y rockeros y rockeras de Anywhere TV. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene directamente desde la Ciudad de México, alguien que definitivamente nos va a regresar a la infancia, que nos va a recordar unas voces que vivieron con nosotros desde pequeños. Vamos a presentar a Mario Castañeda. Bienvenido acá a Anywhere TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a toda la gente de allá de Colombia, muchas gracias. Es interesante esto que dices de nos va a regresar a la infancia, porque a veces cuando uno utiliza la imaginación puede pensar, sí, los voy a hipnotizar y entonces los voy a hacer retroceder, ¿no? Hasta cuando eran niños, pero quizás esto es lo que logra el doblaje y el recuerdo del doblaje y de series te lleva a un estadio mental que logra exactamente eso. Es curiosa la frase, ¿no? Pero sí me gustó porque usando la imaginación te puedes imaginar mil cosas. Claro, y como lo dijiste, Mario, estás con nosotros porque has representado una de las voces más importantes de una serie, películas y demás que todos hemos visto, con las que todos crecimos. Sí, bueno, tengo muchos años dedicado a esto, a hablarle al micrófono y a darle vida en nuestra forma de expresar y de sentir las emociones, nuestra idiosincrasia a muchos personajes. Entonces sí he acompañado a un par de generaciones, creo, a través de los años. Y es interesante, para mí es muy interesante y siempre definitorio esto que digo. El doblaje no es cambiar una serie, película, anime, caricatura, o lo que sea, solo de un idioma a otro idioma. La realidad es que tenemos que cambiarlo de una idiosincrasia a otra idiosincrasia. Y la idiosincrasia es la forma en la que un pueblo, país, grupo expresa las emociones. Los latinoamericanos somos bastante parecidos en nuestra expresión emocional, a diferencia, por ejemplo, de los estadounidenses, que son, desde mi punto de vista, un poco más fríos que nosotros. Nosotros somos más viscerales, más emocionales, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro doblaje nos gusta a toda la región. Y lo que hacen en Colombia, en Venezuela, en Chile, Argentina, lo vemos en México y de México también para abajo. Entonces, y digo pensando para abajo porque así veo el mapa, no que estén abajo, sino que así, ¿quién lo puso, no? ¿Quién puso el mapamundi así, no? A lo mejor está de cabeza. Entonces, sí, de México hacia Latinoamérica es lo mismo, ¿no? Somos parecidos en nuestra idiosincrasia. Bueno, Mario, eso es verdad. Cuéntenos en qué momento llegó al mundo del doblaje o cómo llegó esta pasión a su vida. Bueno, yo llegué al doblaje después de terminar la carrera, estudié arte dramático, actuación, básicamente, que es mi vocación. Yo descubrí mi vocación, estudié mi vocación, arte dramático, y el doblaje es una especialidad de esta carrera. Entonces, no es que la haya escogido directamente como un día de haberme puesto a pensar en qué me especializo. No, sencillamente en lo que andas haciendo teatro y andas llevando fotos a la televisión, te acercas al doblaje y de pronto el doblaje te absorbe y te atrae y te gana para sus filas, ¿no? Mira, te voy a comentar algo. Yo tengo una sobrina que acaba de estudiar su maestría. Es sobrina de mi esposa. Ella estudió Ciencias de la Tierra. De entrada, esto ya no es como decir odontólogo, enfermera, abogado, ¿no? Eso te iba a decir, es una carrera que uno escucha ahí. Es algo nuevo, ¿no? Ciencias de la Tierra, o sea, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, me quiero imaginar. Y su maestría tiene que ver con las nubes. Ella es experta en nubes. O sea, cualquiera diría, bueno, sí, pues yo veo un borreguito ahí, me parece que veo, esa es... una bola de azúcar, ¿me entiendes? Ella ve cosas que uno no ve, definitivamente, pero es así. Entonces, el doblaje es lo mismo, es una especialidad y de pronto me atrapó a mí y aquí estoy, dedicado al doblaje hace 37 años. 37 ya llevando la voz de muchas series, películas y más. ¿Cuál fue esa primera serie que doblaste? Bueno, la primera serie... ya con un personaje fijo fue Los Poderes de Matthew Starr, una serie que Yamil Atala, amigo actor, había empezado. Él grabó los primeros, creo que 12 episodios, y llegaron los siguientes 13 episodios, pero Yamil estaba trabajando en televisión, estaba en una telenovela mexicana acá, entonces no podía seguir con la grabación del doblaje.
Y en aquel entonces todo el mundo andaba ocupado, menos yo, así que me tocó a mí recibir el paquete, afortunadamente. Y fue la primera serie, que no fue lo primero que hice, porque la verdad es que los actores y actrices de doblaje empezamos grabando cosas muy pequeñas. Empezamos grabando papeles de una frase o reacciones o ambientes en diferentes series, pero la primera la primera serie en la que trabajé fue esa, ya con un personaje fijo, un personaje recurrente, y además era el estelar de la serie. Entonces, por eso la recuerdo. Claro, Mario, y bueno, ¿cómo es eso de coger un papel, empoderarse básicamente de este personaje y hacer su voz? ¿Cómo es ese proceso de meterse al estudio? ¿Cómo es ese detrás de micrófonos? Bueno, obviamente tiene dos partes. Tiene una parte técnica, mecánica, y tiene una parte artística, emocional. Se manejan y no se aprende al mismo tiempo. La parte técnica del doblaje es como aprender a manejar un auto o andar en bicicleta o cualquier cosa mecánica que la gente llega a desarrollar. Es una técnica que se aprende, cuesta trabajo, se estudia, se mecaniza y después ya se interioriza y se va a la memoria no presente, y entonces uno puede hacerlo sin pensarlo después. Como cuando uno maneja, uno no va pensando, hay que meter clutch, hay que pisar el pedal del clutch, hay que irlo sacando lentamente, hay que ir acelerando lentamente. No, uno va manejando sin fijarse ya cómo lo hace, es instintivo incluso. Y el doblaje igual, tiene esta parte mecánica. Y la otra parte sí es emocional, es creativa, es en el momento. El doblaje tiene que nacer en el momento en el que se hace. No tiene que ser algo prefabricado, como pensar, ¿qué personaje voy a interpretar? Es un policía, ok, ya tengo policía, ya sé cómo se portan. O un doctor, ya sé cómo se portan los doctores. O es un papá con hijos de 5 años, ya sé. No, la verdad es que en todo momento, todos los elementos que crean un personaje, los tienes que traer a la vida en el momento, con técnicas de actuación, de sensibilización, de creación emocional, mucha imaginación, y utilizando la técnica del doblaje, ver, leer, oír y hablar al mismo tiempo. Sabes en qué momento tienes que hablar, en qué momento hay pausas, en qué momento hay énfasis, cómo cambia el ritmo, cómo la emoción va detrás de todo tono, de toda intención, cómo vas manejando y sintiendo al personaje para que, a pesar de que va entrando en un camino ya marcado como una pieza de rompecabezas, a pesar de eso es una pieza perfecta y es una pieza nueva. No es una pieza que ya estaba prefabricada, es una pieza que se fabrica en ese momento. Así es el trabajo del doblaje, haciendo símiles, ¿no? Claro, y nos preguntamos también, ¿a ustedes las series, las películas y todo les llegan primero antes de salir al público? Entonces, ¿les llegan en inglés, les llegan en otro idioma, les pasan el texto o cómo se hace ese proceso? Bueno, generalmente llegan en el idioma original. El 90 y no sé qué % de lo que México dobla y Colombia doblamos y todo viene del inglés. Básicamente viene de la producción norteamericana de Estados Unidos, la producción audiovisual. Entonces, viene en inglés, pero también llegan cosas de Japón que vienen en japonés. Aunque a veces llegan cosas de Japón que pasan a Estados Unidos, se doblan al inglés y luego vienen con idioma inglés, pero no son originalmente hechos en inglés. Llegan cosas de Corea, llegan cosas de Rumania, de Rusia, de Francia, de Alemania. Llegan cosas en inglés, pero que vienen del Reino Unido. Entonces, llega de todos lados, no necesariamente llegan todo de Estados Unidos. Sin embargo, al final de cuentas, no es importante o básico que un actor o actriz de doblaje hable inglés. Es algo bueno si lo haces, porque va a ser una guía, va a ser una ayuda que tengas para saber si estás diciendo lo que estás diciendo en inglés, pero para nada más de eso va a servir. Lo que el doblaje dobla y lo que el doblaje maneja es ritmo. El ritmo es la cadencia que tienen las emociones y tienen una lógica humana, una lógica orgánica. Cuando uno está hablando y está transmitiendo emociones, las emociones llevan este ritmo y de pronto es lógico detenerte en algo y volver a arrancar después de una pausa. Incluso el jalar aire expresa una emoción. Si yo te estoy diciendo, no, mira, lo que quiero es ese jalón de aire, te está expresando una exasperación, te está expresando una desesperación.
una necesidad de que me escuches y me entiendas. Entonces, todo expresa emoción. Entonces, es lógico al ser humano la cadencia y ritmo de las emociones. Y así es como doblamos, no doblamos idiomas. Excelente, sí, porque no sabemos nosotros de qué hay detrás de toda esta producción, también del trabajo gigante que hacen ustedes, porque son horas de grabación, me imagino que ustedes están ahí leyendo el capítulo y demás. ¿Te ha sucedido algo, una anécdota o algo gracioso en alguna grabación que te haya pasado, algo que recuerdes y te dé mucha risa o que te dé mucha vergüenza? No en específico, pero a veces sucede que te equivocas, ¿no? Y lo dices con tal seguridad que podría quedar, pero de pronto el director, siempre hay un director o directora que te está dando indicaciones, que te va llevando de la mano, está checando tu sincronía, te va dando ideas acerca de la creatividad y el manejo de la imaginación. Entonces, de pronto el director te dice, dijiste otra cosa, ¿no? Y entonces tú aprendes a entender que el director te está poniendo atención. Y por supuesto, si te lo dices, porque sucedió, porque la respuesta natural, inmediata del ser humano es decir, no, yo no me equivoqué, pero en cuanto te lo ponen, porque está grabado, dices, no puede ser. A veces cambias palabras, inventas palabras, el cerebro funciona a una velocidad impresionante y resuelve situaciones, a veces bien, pero a veces comete errores garrafales. Hay veces que ensayas se llaman loops. La palabra loop significa círculo. Y esto se llama así, es la medida del doblaje. Se llama círculo porque antes, cuando manejábamos película de 16 milímetros, se cortaban pedazos de película y se pegaban por las orillas y giraban en un proyector sincrónico. Entonces eran loops. Entonces hay veces que ensayas un loop y lo acomodas y le pones pausas y todo y lo grabas, pero resulta que era el loop que seguía. Somos capaces de meter un texto en un momento en el que no va ese texto, porque podemos cambiar ritmos, podemos cambiar el pauseo, podemos hacer 20,000 cosas que no van allí. Y otras veces también ha sido tanta la tensión que has manejado emocionalmente que en algún punto te viene este momento tonto de risa que no puedes parar y tratas de hablar y estalla la risa otra vez porque estás en este momento y hay que entender entonces que el cuerpo necesita una liberación emocional. Porque ha estado guardando emoción contenida en lo que estás trabajando que no ha podido soltar, que no se ha ido por la velocidad del trabajo que estás haciendo. Entonces, de pronto tienes que parar 5 minutos, reírte y reírte y reírte hasta que ya parece que te vacías emocionalmente, te agotas, hasta lloras, ¿no? Y ya el director mismo, el ingeniero que está grabando se contagian de la risa, ¿no? Y entonces ya todo el mundo se calma y tú mismo te calmas y ok, ya, todo bien, nada, ya, bien, perdón, ¿no? Venga, y ya sigues grabando. Entonces, esto pasa muy seguido. La verdad es que solo somos seres humanos tratando de reinterpretar vidas humanas y no siempre es sencillo. Así es como lo dices, Mario. Y bueno, ¿cuáles han sido esos personajes, esas películas emblemáticas que siempre vas a recordar, que siempre vas a tener presente? Incluso tienes una fanaticada gigante en toda Latinoamérica por uno de esos personajes que estás haciendo. Sí, bueno, Goku tiene 24 años más o menos. Más o menos en 96 empezó la serie, creo, con Goku niño. Pero ahí está mi voz desde el principio, con el Dragon Ball. Y luego ya con Goku adulto, no sé si finales de 96, ya entrando a 97. Entonces, sí son muchos años. Pero antes de esto grabé series que quizás la gente no recuerda, ¿no? Te digo que grabé Matthew Star, grabé en Different Strokes, blanco y negro, una serie con 2 niños negros. Y había un señor ya mayor, blanco, con una hija adolescente blanca, que los adoptaba. Y de ahí es muy famosa una frase que decía, ¿de qué estás hablando, Willis? Le decía el niño menor, se la decía al hermano mayor, que se llamaba Willis, y yo era Willis cuando el actor tenía por ahí de 14, 15 años, yo lo grabé hace 37 años. Entonces, esas series quizás no son tan del recuerdo. La primera serie de Visitantes, la de los extraterrestres, también grabé al galán joven, digamos, ¿no? Al hijo de uno de los líderes de la Tierra y así. Muchas series que quizás no se han quedado
Hooker, policía también, pero luego llegan ya los años maravillosos, llega MacGyver, llega Bruce Willis con Luz de Luna, empiezan series que me marcaron muy profundamente, y luego empecé a dirigir también series, Punky Brewster, Webster, Guardianes de la Bahía, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí siguen apareciendo las películas de Bruce Willis, y luego llega Los Caballeros del Zodiaco, y luego llega Dragon Ball con Goku, y luego llega por ahí Jim Carrey, ¿no? Con toda esta locura y este estilo de actuación tan especial de él. Y luego ya más cercana a la fecha, las películas de Mark Ruffalo, y de pronto aparece Ruffalo como Bruce Banner, Hulk en el universo Marvel. Y entonces es así como la vida va fluyendo. La verdad es que no son planes o no son ideas y metas que se marcan, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer... No, sencillamente la vida va sucediendo y tú vas fluyendo con la vida, y la vida te va llevando cosas y te las pone enfrente y te dice, a ver, ¿qué haces con esto? Y entonces se trata de que con lo mejor de tu conocimiento, estudio, expertise, des con todo profesionalismo el mejor de tus trabajos cada vez que te toca. Mario, importante lo que nos dices, porque son miles de personajes, son miles de historias que pasan siempre por tu voz, pero ¿cuál ha sido el más difícil que tú hayas dicho que te ha costado, que te haya marcado, que definitivamente lo tengas presente siempre? Pues bueno, la verdad es que no hay nada difícil. No sé cómo expresarlo. Primero que nada te voy a comentar, ayer vi un tweet, no sé si fue qué cadena o alguien que subió que viene la temporada 12, me parece, de esta serie en la que Chris O'Donnell es una de los NCIS, Los Ángeles, o no sé en cuál es, que Chris O'Donnell, el que hizo a Robin en Batman y Robin, Chris O'Donnell es un policía, ¿no? Y entonces están en la foto Chris O'Donnell y el policía negro, ¿no? Regresan los defensores de Los Ángeles o algo así, ¿no? CSI, no sé cómo se llama, ¿no? 12ª temporada, y René García, que es la voz de Chris O'Donnell, pone abajo, y siempre el mismo episodio. ¿Por qué? Porque la serie trata de lo mismo siempre. Son un par de policías que tienen un problema, hay un asesinato, tienen que resolverlo, hay una heredera, hay un multimillonario, el hijo del multimillonario hizo creer que la heredera, pero en realidad, y entonces al final resuelven el capítulo y fue lo mismo, ¿no? Como que es la misma fórmula siempre de muchas cosas. Los capítulos de Friends, los capítulos de Dragon Ball, ¿no? Hemos dicho que Dragon Ball es como un personaje de Dragon Ball que se muere y revive, ¿no? Entonces, es curioso este negocio de nosotros. No hay nada difícil, y te voy a explicar por qué. Cuando a un actor o actriz de doblaje le dan un personaje, se lo dan por la sencilla razón de que la industria sabe, el director o directora saben que puede doblarlo. Nunca le dan nada a nadie que no pueda doblar. Es decir, a una persona que acaba de llegar la semana pasada no le van a dar una película de Jim Carrey. ¿Por qué? Porque no sabría ni qué tiene que hacer. Se la dan a la persona, me imagino que el director piensa en la mejor persona del doblaje para interpretar a ese actor. Así. Punto. Entonces quiero pensar que cuando a mí me dieron a Jim Carrey en Ace Ventura, que hace una serie de locuras y son fársicas sus actuaciones y todo esto y todo esto que hace, me lo dieron porque dijeron, ¿quién lo puede hacer? Mario lo puede hacer. Entonces Mario lo hace. No al revés, o sea, no fue que dijeran, uy, pues dénselo a Mario a ver si puede, le va a costar muchísimo trabajo. No. Entonces a ti te lo dan y lo ves y dices, qué curioso, qué raro es, qué divertido. Y entonces lo desmenuzas y así es el doblaje. Las cosas grandes las hace pequeñas, las hace de un tamaño que es manejable, un tamaño reducido, y así lo doblamos y luego lo vuelven a juntar y se vuelve a hacer grande. Pero lo hacemos tan pequeño que no es complicado, es pequeñito. Entonces, obviamente tienes que saber hacer eso y manejarlo para poder dedicarte al doblaje. Entonces, la verdad es que yo siempre relaciono mi trabajo con diversión. Es muy divertido doblar a Jim Carrey, por ejemplo, que es de lo que se ve lo más complicado, aparentemente, ¿no? Es una complicación mecánica, siempre lo digo así, porque la cuestión emocional es sencilla de entender, la expresión física es exagerada. A diferencia, por ejemplo, de Mark Ruffalo,
que maneja una expresión física casi en una línea plana, que parece que no... Muy neutra. Pero internamente está prendida la hoguera de la pasión y está contenida. Y a través de los ojos está sintiendo la emoción que está generando Mark Ruffalo. Y entonces es maravilloso doblarlo porque tienes que entender lo que está sucediendo internamente y qué es lo que está permitiendo que salga. Y son tics, movimientos de su rostro muy, muy sutiles, pero es un tremendo actor este hombre. Entonces es una complicación que la gente diría, no, pues no está haciendo nada, entonces pues nada, nomás habla, ¿no? Pero no, aprender a leer esto y entenderlo y entender qué está detrás es obviamente lo que te va haciendo alguien que conoce de tu negocio. Es como quien desarma motores, ¿sí? Yo tengo al chanclas aquí en la esquina que puede cambiar y puede afinar el motor de mi coche, cambiar las bujías, pero necesito a un señor mecánico para que desarme un motor Fórmula 1 que el chanclas no sabría ni cómo acercarse. Entonces, es lo que va haciendo la diferencia. Hay gente que entiende cuál es la expresión emocional de cada movimiento y de cada tono que escuchas, y entonces puede generar esa emoción personalmente, internamente, y expresarla con la voz. Excelente eso que nos cuentas, Mario. Definitivamente el doblaje es toda una industria increíble, tiene un poco, ¿no?, de cosas. Y una pregunta que nos hacemos es, ¿ustedes han tenido la suerte de conocer estos actores que ustedes doblan? Nunca. Nunca he conocido a nadie, a Fred Savage, a Richard Dean Anderson, Bruce Willis, Kerry, Ruffalo, no, nunca. Masako, ¿no? A Goku. Nunca he tenido la oportunidad, me encantaría. Por encima de todos, quizás pondría a Akira Toriyama, con todo respeto, obviamente toda la gente es única, pero Akira Toriyama creó un mundo que le cambió la vida a muchísima gente, no solo en su país, no solo en Japón, en todo el mundo, en México, Latinoamérica, no se diga. Entonces tiene una importancia muy grande la creatividad de este hombre, que es algo que parece tan sencillo y tan fácil, pero que pues cualquiera nos vemos retados a ver, pues replica esa facilidad y la verdad es que no es nada fácil. Eso es verdad, y hace poco los vimos a ustedes que se reunieron las voces a revivir un capítulo de Dragon Ball Z. ¿Cómo les fue en esa reunión? Fue algo muy, muy lindo, la verdad es que se basó en la idea de lo que vimos con La Niñera, Fran Drescher y todo el cuadro de actores de La Niñera, de Nani, en Nueva York, y bueno, no sé en qué partes del mundo estaba cada uno de ellos, pero se pusieron de acuerdo para traer a la vida nuevamente leyendo el libreto piloto de La Nana, y entonces hicieron un programa especial desde sus casas por la cuarentena, conectados a través de un medio, y lo transmitieron en vivo. Y fue maravilloso, y viendo esto dije, wow, el doblaje, cuando yo era joven, cuando yo empecé en doblaje, todavía estábamos todos juntos grabando, pero Dragon Ball, por ejemplo, ya no se grabó así. Dragon Ball se grabó personaje por separado, y todo se unificaba. Entonces pensé, qué maravilla sería reunir a los actores en algún capítulo que no tenga muchos personajes, que sea icónico. Y la primera idea que surge es, bueno, Dragon Ball, cuando está ya la batalla, cuando están las batallas, la batalla contra Freezer, contra Cell, contra Majin Buu, Jiren, la realidad es que la batalla sucede casi que entre dos personas nada más. Y entonces hay capítulos icónicos, y uno de ellos, pensando obviamente en estar yo, ¿verdad? Porque pudimos haber pensado cuando creo que Piccolo mata Krillin, ¿no? Hace muchos capítulos cuando eran niños, etcétera. Pero bueno, un capítulo que René y yo manejamos cuando estamos en las convenciones tiene que ver con la muerte de Vegeta, y entonces dijimos, el 86 de Z tiene 6 personajes, necesitamos a un narrador para que nos cuente la historia, porque no va a haber imagen, y trajimos a Ricardo Brust. Y entonces, esta fue la idea de leerlo. Nunca estuvimos juntos cuando se grabó este episodio, y lo trajimos a la vida otra vez. Fue una experiencia única para nosotros mismos, y para mucha gente representó muchas cosas. Había gente que me imagino que tenía el capítulo
en vivo y lo estaba viendo y lo iba acelerando o retrasando según el caso. Hubo gente que escribió, yo los iba oyendo e iba viendo el capítulo otra vez, lo recordaba vivamente. Entonces, fue algo que esperamos que se repita. Creo que tiene que ver algo que estamos pensando. Yo creo que tendrá que ver con Cell. Parte de la batalla de Gohan contra Cell será lo próximo. Pero bueno, esto te lo comento así como algo, como una idea que apenas surgió. Pero sí, creo que fue algo importante para mucha gente, sobre todo fans obviamente de Dragon Ball, en este tiempo en el que mucha gente está guardada en casa el mayor tiempo posible. Claro, Mario, y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se está moviendo, qué está haciendo la industria de doblaje en este momento en el que todo está paralizado? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, bueno, hay industrias que están cerradas, hay industrias que están grabando con protocolos de sanidad y de salubridad muy fuertes. Cada que llega un actor o una actriz, todo se sanitiza, se cambian audífonos o cada quien lleva sus audífonos para no utilizar los audífonos de nadie, porque sudamos con los audífonos puestos. De preferencia también traer el bolígrafo de uno o un lápiz para marcar el libreto. Obviamente el libreto es algo que se está, no sé si se entiende, lo tenemos enfrente a una distancia de medio metro. Imagínate a 10 personas que hablan, gritan y todo el tiempo estamos aventando saliva. Entonces el libreto se está llenando de saliva, de bacterias, de cualquier cosa, y si alguien está contagiado, se está llenando de virus o lo que sea. Y entonces, en cualquier momento podrías contagiarte. Entonces se llevan guantes, se cambian las hojas con los guantes, no se toca la cara, ¿no? Llegas con cubrebocas. En cuanto terminas, se retiran los guantes, se utiliza gel, se lavan las manos, no firmas nada, no tocas. Entonces, bueno, se está buscando la manera de hacerlo de forma presencial, pero también se está grabando ya a distancia. No todos, pero un porcentaje de los actores y actrices de doblaje tenemos un estudio en casa, tenemos micrófonos en casa, podemos grabar desde casa. Muchas veces incluso lo único que hace falta es tu computadora y un micrófono que se conecte a la computadora. Y te mandan un link a un archivo, no, a una plataforma en donde te están grabando desde allá. Tu micrófono es lo único que se necesita, pasa por tu computadora, viaja por internet y llega hasta el estudio, y el estudio está grabando. No lo grabas tú en tu computadora, no necesitas hacerlo. El estudio lo tiene allá remotamente. Entonces, ya se puede hacer. De hecho, los locutores desde hace mucho tiempo, muchas cosas las grabamos desde casa, las enviamos por internet, por mail. Entonces, yo creo que esto que no se había hecho en doblaje, por cuestiones de confidencialidad, por cuestiones de el diferente audio que puede surgir si tu estudio no está bien sonorizado, si no es profesional, si no tienes un micrófono como el micrófono con el que se graba, todo esto lo hacía como complicado. Pero ante la problemática de hacerlo actualmente, pues están surgiendo todo tipo de apps y todo tipo de archivos y programas que te permiten igualar el sonido, bouncear el sonido, el volumen. Todo el mundo grabamos a -1 decibel, etcétera, ¿no? Hay cosas que se empatan y hay programas que te pueden cambiar el sonido de un micrófono. Por ejemplo, no, pues tengo un Sennheiser, no, pues aquí le picas y suena como AKG, y le picas acá y suena como un Apogee, y le picas aquí y así, ¿me entiendes? Entonces, todo esto está generando una tecnología que obviamente ya existe, pero se está adaptando para el doblaje, y lo que va a quedar al final de esto es que hay gente que ya no va a regresar. Hay gente que te va a decir, oye, encantado de trabajar con ustedes, pero ¿me lo puedes mandar? Tú mismo, ingeniero, en vez de que yo esté ahí a las 10:30, a las 10:30 te conectas, me conecto, está tu director ahí, lo veo, me ve, me dirige, me mandas el libreto, lo grabo igual, terminamos, y ya no tengo que tomar mi coche y viajar a mi casa otra vez o irme de ahí a otro estudio. Ya terminé y estoy en mi casa, y terminando contigo me conecto con otro estudio, y tú te conectas con otro estudio o con otro actor, o lo tienes ahí presencial, otra actriz. Entonces, bueno, creo que esto va a cambiar cosas en esta industria. Creo que son cosas que se están cambiando por la necesidad, pero que ya no van a regresar
a ser como eran antes. Bueno, importante lo que nos cuentas ahí, Mario, también. ¿Y en este momento estás trabajando en alguna nueva producción o en algo nuevo? No, sabes que generalmente en este momento, o bueno, como sucedía el doblaje para mí, es que yo estaba grabando en las series que grabo actualmente. Chicago Fire, Chicago PD, Flash, 911, Lone Star, etcétera. Entonces, no agarro más series, no acepto más series, o no acepto más personajes fijos en las series, porque como viajo tanto, es complicado para mí de pronto tener que grabar y no estar en México. Por un lado yo estoy estresado porque no puedo grabar, por otro lado las compañías tienen que entregar el trabajo y yo soy un problema. Entonces la verdad es que por eso no acepto muchos personajes fijos. Prefiero que me den personajes que aparecen, se mueren y ya no vuelven a salir. Entonces, actualmente solo he grabado cosas para Plaza Sésamo y así, o sea, cosas fijas, pero no grandes proyectos. Lo último que hice grande fue Sonic, a Jim Carrey en Sonic antes de la cuarentena. Excelente, Mario. Bueno, yo creo que todos los que estamos acá viendo en Anywhere TV queremos escuchar algún fragmento de las voces de Mario, de alguno de los personajes que nos pueda deleitar en este momento. A ver, ¿como cuál, por ejemplo? No sé, vamos con Goku. Gohan, Krillin, cuidado, es Freezer. Ya basta, Freezer. Kamehameha. Sí, eso me recordó mucho como los bloopers que salió del especial que ustedes hicieron ahí del capítulo de Dragon Ball Z. Pero bueno, vamos con algo de Jim Carrey. Jim Carrey, por ejemplo, el bolígrafo es azul. El bolígrafo es azul. ¡El maldito bolígrafo es azul! ¡Soy José Canseco! Increíble. Y por último, algo de Mark, algo de los Avengers. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Hulk, aplasta, debilucho. Fue siempre un rollo, ¿sabes? Grabar a Hulk. No. Se esperaba que Hulk no hablara. O sea, bueno, Hulk tiene su frase, ¿no? Hulk aplasta. Y en la primera película, en el primer Avengers, ok, debilucho, ok. Pero en Ragnarok habla. Y entonces, cuando lo estábamos grabando, yo escuchaba. Yo preguntaba, ¿no lo tenemos limpio? Es decir, lo que estoy escuchando es la voz de Mark Ruffalo hablando como Hulk, o tiene algún efecto, o ya le pusieron algún filtro, ¿no? Porque luego utilizan para hacer el sonido, el grito. Por ejemplo, el Hulk trae rugido de león, trae un elefante baritando y cosas así, ¿no? Son gritos, ¿no? Como el tiranosaurio de Jurassic Park, que tiene gritos de elefante y así, ¿no? Yo preguntaba, ¿hay algún stroke que se trate de igualar esta voz? ¿O me querrían haciendo una voz un poco grave, un poco gutural, pero le van a poner efecto? Entonces yo decía, no sé, y nunca hubo ninguna indicación, nunca hubo una carta creativa ni nada como para saber qué había que hacer. Increíble, porque definitivamente son personajes que nos marcan ya para la historia. Como decíamos, escucharte, revivir los capítulos de Dragon Ball Z, la nueva parte que salió, que también estamos a la espera de que salga la nueva temporada, que estamos todos pendientes. Es increíble también que nos devuelvas en ese tiempo, que nos devuelvas a cuando éramos pequeños, cuando llegamos del colegio de una corriendo al televisor y prendíamos y Dragon Ball. Sí, obviamente es inevitable para una generación. Creo que lo interesante que sucedió con Dragon Ball fue que tomó a una generación muy niños y los acompañó durante la adolescencia, y incluso algunos llegaron a ser adultos jóvenes siendo fans de Dragon Ball. Entonces, esto fue lo increíble de Dragon Ball, que duró en el tiempo mucho y fue espectacular, y además era una locura, porque cualquier serie, vaya, el mismo Dragon Ball en Japón, lo veían una vez a la semana. Creo que los sábados era el día en el que tenían el capítulo nuevo de Dragon Ball. Pero cuando empezó el doblaje de Dragon Ball, ya iba muy adelantada la serie, ya tenía muchos episodios.
Entonces, toda Latinoamérica pudo ver Dragon Ball bastante compacto. De hecho, por ejemplo, si pongo de ejemplo a México, México estrenaba 2 episodios de Dragon Ball diarios. 2 episodios. En una semana se fundían 10 episodios que habían significado 2 meses y medio en Japón. Entonces, muy fácilmente llegaban a México paquetes de 40, 30, 50 episodios, se doblaba lo más rápido posible, se entregaban a la televisora y la televisora empezaba a transmitir 2 diarios, 10 semanales. Eran 40, en un mes los había fundido todos y se acababan. Y los niños nunca supieron, nunca entendían por qué volvían a empezar. No había nada, ya no había episodios. Pensaban que la televisión era una fábrica de capítulos que podía producir, hombre, ¿por qué 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no vemos 10 episodios de una vez, de corrido, no? Pensaban que eran infinitos o algo así, o no sé qué se imaginaban. No saben lo afortunados que fueron todos los fans de Eric, que pudieron. Japón lanza Dragon Ball Super y tarda año y medio. Obviamente ya lo empezó a ver en japonés, no entendían qué pasaba con México, o sea, ¿qué están descerebrados? ¿Por qué no se dobla inmediatamente? ¿Por qué se estrenó y no se estrenó simultáneamente en español? ¿Hubieran soportado de verdad ver un capítulo semanal? Yo los reto, ¿no? Pero la realidad es que iban en el minuto 80 cuando anunciaron en México, va para allá la serie para empezar a doblarse. 80 episodios para que diera el tiempo suficiente para que se doblaron los primeros 67, creo. Fueron los primeros que se entregaron a Cartoon. Fue Cartoon, no, sí fue Cartoon, no recuerdo quién fue quien la transmitía. Se entregaron, sí, y bueno, empezaron a transmitirse, mientras que en Japón se seguían produciendo uno semanal. Entonces, bueno, así sucede, ¿no? Los fans nunca supieron de estas cosas, pero así es como se hace el doblaje. Excelente, Mario. Muchas gracias por contarnos todo ese mundo gigante que hay detrás de la industria. Muchas gracias. La verdad, somos muy afortunados. Sabes que yo empecé en una industria en la que la fama o el hecho de que la gente supiera quién eras no era importante. Y creo que eso la hacía una especialidad bastante pura, ¿no? No te metías a eso por fama, ¿no? La gente podía de pronto hablar y pensar y opinar de tu trabajo, pero no sabían quién eras, no sabían tu nombre, no conocían tu rostro, ni tu biografía, ni nada. Y poco a poco el doblaje fue saliendo del anonimato gracias a Internet. Entonces, actualmente que tenemos la posibilidad del contacto directo con los fans, con la gente, y que ya se conocen nombres, biografías, videos, etcétera, es algo que se valora mucho, que se aprecia mucho. Somos muy afortunados por vivir en esta época y muy afortunados por lo fieles y lo cálidos, lo lindos que son los fans del doblaje con nosotros. Es excelente, Mario, así es. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Anywhere TV, darnos este espacio, hablar un poco de toda esta gran industria. Ojalá todo esto se mejore pronto y lo sigamos escuchando en más series, en más películas, y sobre todo también a la gente que lo está viendo acá en Colombia, enviarle un saludo muy especial. Claro que sí, a toda la gente de Colombia, a toda la gente de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es muy padre, como decimos en México, poder hablar de este tema tan especial para mí, obviamente, que es mi trabajo. Gracias. Excelente, Mario. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos éxitos en esa carrera gigante que ha hecho en este mundo. Muchas gracias. Bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros en Anywhere.